Sabemos que el mundo espiritual está en constante batalla. El bien y el mal influencian tu vida y la de los tuyos, queriendo dominar. Por eso es nuestro deber conocer cómo operan estas fuerzas espirituales para poder vencer toda adversidad que atenta contra nuestra existencia. En mi libro Confrontando las Tinieblas, enseño verdades que usualmente no son populares en muchas de las iglesias tradicionales. A medida que lo leas, comprenderás cómo opera el reino de maldad y cómo afecta a la humanidad. También entenderás cuál es tu posición como hijo de Dios, y aprenderás a usar la autoridad que se te ha dado, no solo para confrontar, sino para vencer y conquistar nuevos territorios. Te invito a que adquieras este libro y medites en las enseñanzas, Confrontando las Tinieblas. Para más información, llámanos al 305-273-1990. Puedes confrontar las tinieblas y ganar. Muchos padres oran incansablemente por sus hijos sin recibir respuesta alguna. Mientras tanto, las nuevas generaciones se alejan más y más del Señor. Pareciera que actualmente las oraciones por los hijos no son escuchadas. Hoy aquí, en Todo es Posible, conoceremos en qué estamos fallando como padres al pedir por nuestra descendencia, y descubriremos pautas importantes para orar eficazmente por nuestras generaciones. Bienvenidos a Todo es Posible. Los saludo desde aquí, Miami, Florida. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Estoy seguro de que el programa de hoy será de gran revelación a tu vida, sobre todo para los padres. Sobre todo para los padres, futuros padres y abuelos. Para hablar de esto tenemos hoy dos invitados muy especiales. Ellos son esposos, pastores, asociados de nuestra iglesia, Alfa y Omega, y tienen un fuerte llamado en la oración e intercesión, y han escrito hasta un libro titulado Oraciones de Poder por Nuestros Hijos. Bienvenidos, pastores Jimmy y Joana Villamizar. Pastor, Dios le bendiga, bendiciones, un honor estar con ustedes en este Glorioso día. El tenerlos aquí, porque pastor. ustedes pues realmente son una proyección extremadamente fuerte en nuestra iglesia sobre la oración. Y sé que el Señor les ha inclinado sobre todo a orar por los hijos, los niños. Y cuando digo los niños tienen padres. Y desafortunadamente muchos niños que están solos es porque los padres o no están, o divorciados, o lo que fuera. Así que tenemos que empezar a ver cómo Dios nos ayuda a criar mejor a nuestros hijos, poniéndoselos en las manos de Él. Así es, pastor. ¿Cuándo podemos empezar a orar por nuestros hijos en cosas específicas? ¿O es una cosa que es constante? ¿Cómo tú ves eso? Bueno, pastor, la oración es poderosa, y la oración conforme a la voluntad de Dios, que es orar conforme a la palabra de Dios. Hay que orar por los hijos, y no solamente por los hijos, sino por las generaciones. Hay que orar siempre. De hecho, Dios empezó a usarnos a nosotros aún antes de ser padres, clamando por los jóvenes, por los niños y por las generaciones. Fue algo que está en el corazón de Dios. Vivimos tiempos difíciles. Claro. Vivimos tiempos en que ahora a lo malo se le dice bueno, y que la cultura quiera arrastrar a los hijos y a las generaciones a hacer lo malo delante del Señor. Quiere confundir a nuestros hijos. Y el Señor puso ese sentir en nosotros tiempo atrás, pastor, más de 12 años atrás, cuando aún no teníamos hijos, aún no estaba ni siquiera, ni pensaba ser mamá, pero siempre el Señor ponía la pasión. Orar de por los hijos antes de concebirlo. Antes de concebirlos, y aún por las generaciones, orar por los niños, orar por los jóvenes, parir en oración esos jóvenes saliendo de drogas, de enfermedades y de lo que hoy en día enfrentan. Hay muchos padres que oran por sus hijos y oran constantemente. Sin embargo, me llaman y me dicen, no veo respuestas a mis oraciones. Mis hijos caen, mis hijos siguen sin regresar
a la familia, ni mucho menos a los caminos del Señor. ¿Qué podemos decir? ¿Qué están haciendo mal? Pastor, yo creo que como hemos recibido, ¿verdad?, de sus enseñanzas, pueden ser dos cosas. Número uno, que las personas están orando sin fe. El libro de Santiago, el capítulo 1, el verso 6 dice que pidamos, pero pidamos con fe. Porque si nosotros dudamos, dice, no espere recibir nada de parte de Dios. Y número dos, porque no oramos específicamente la voluntad de Dios. No oramos la palabra de Dios. Oramos tal vez cosas que no van conforme a la voluntad de Dios y tal vez por eso no vemos la respuesta de parte de Dios. Eso nos lleva entonces a una pregunta de que oraciones almáticas, que no estamos orando la palabra de Dios, sino estamos orando de acuerdo a lo que nuestras emociones nos están dictando. Así es. Y las situaciones que nos rodean. Y como las situaciones que nos rodean son negativas y a veces inyectan temor, estamos orando no basado en fe, pero en temor. Dinos, ¿qué tienes? Así es, oramos desde una posición de temor, de miedo y por lo que nos está ocurriendo. No oramos desde la posición de hijos de Dios. La palabra nos enseña que somos hijos de Dios sentados en lugares celestiales junto a Jesucristo, que somos herederos y coherederos, que la palabra de Dios es la vida de Dios, es Jesucristo. Y si nosotros empezamos a orar desde una posición de temor, vamos a hacer oraciones del alma, oraciones que no producen nada, pero cuando nosotros nos paramos a orar conforme la palabra de Dios y desde una posición de que soy hijo de Dios con herencia, que Dios ha dado palabra, ha dejado promesas para mis generaciones, para mis hijos y los hijos de mis hijos, mi oración va a ser diferente porque yo voy a venir a papá como una hija, con autoridad delegada por Él y voy a orar conforme a su palabra. Y por eso es que vamos a empezar a ver las oraciones del hágase ahora mismo, las oraciones de que el reino de Dios se establece en la tierra, porque venimos con una posición y una identidad de hijos de Dios. De hijos de Dios. Ahora, ¿es posible que las oraciones nuestras a nuestros hijos o por nuestros hijos podrían ser estorbadas o retardadas o lo que fuera debido a que los padres tienen que reconocer ciertas cosas y arrepentirse de situaciones? Bueno, pueden ser dos cosas. Arrepentirse porque no han sido buenos padres y ahora están orando por sus hijos, pero hay áreas que todavía no han aclarado con Dios. O tal vez no es que no hayan sido buenos padres, también han sido malos hijos. Totalmente. Y sabemos que en Efesios dicen que honrar padre y madre, y es una promesa que viene con reconocimiento y claramente con galardón. Así es. Cuéntame sobre esa área, porque yo estoy seguro que muchos de estos padres que ahora, después de tiempo, le conciernen sus hijos, tal vez tienen que arreglar ciertas cosas con Dios. Correcto. Pastor, lo que usted dice es muy cierto. Recuerde que hay maldiciones generacionales. Hay gente que no cree en eso, hay gente que lo ignora, pero es real. Pueden haber circunstancias en la vida de nuestros hijos en este momento, las cuales nosotros hemos sembrado una semilla y hoy vemos el fruto atacando a nuestros hijos. Así que realmente tiene que llegar un momento donde nosotros como padres abramos nuestro corazón y vengamos sinceramente delante de Dios y pidamos perdón y nos arrepentamos de eso. Si sabemos que tal vez en nuestro pasado hicimos algo, lo cual puede estar tocando hoy la vida de nuestros hijos. Creo que todos sabemos lo que hemos hecho bien y lo que hemos hecho mal. Y si hoy tal vez nuestro hijo está pasando por algo que ya nosotros pasamos, es el momento de pararnos, arrepentirnos, pedirle perdón a Dios y cancelar eso para que eso Sí, porque el Espíritu Santo te trae a la mente Correcto. hasta las cosas que tú no te acuerdas. Así es. Y entonces en ese periodo de tiempo que el Espíritu Santo te está enseñando algo, es cuando nosotros reconocer de que nunca arreglamos esto con Dios. Así Nunca es. arreglamos esto con Dios. Dime. O si vemos algo repetitivo, ¿verdad? Que tal vez pasó a mi papá, me pasó a mí Iniquidades, y ¿no? ahora lo veo mi hijo. No, yo tengo que arrepentirme porque hay algo que tengo que soltar en la presencia de Dios para que eso nos siga afectando. En la vida algunos de mi casos, indiscutiblemente, van a tener que ir a su pastor, si es una situación repetitiva que viene de generaciones. Y en algunos casos necesitamos ayuda en liberación. Del punto de vista, acuérdense que podemos liberarnos nosotros mismos.
reconociendo, declarando y estableciendo. Pero a veces necesitamos ayuda ministerial y vamos al pastor a veces para que nos acentúe cuáles son las áreas que tenemos que abrazar y otras áreas que tenemos que soltar. Amén. Así es. Amén. Así es. También escribiste en tu libro, que después vamos a hablar de él, pero en tu libro escribes algo de antes tú, desde muy temprano, orabas por otros niños, o niños pobres, con enfermedades. Sí. ¿Tú buscabas niños enfermos o cómo era la cosa? Bueno, pastor, sí, Dios puso muy fuerte. Hoy en día entiendo, y de pronto toda persona que nos está viendo, si Dios pone en ti orar por ciertas cosas, debes hacerlo, porque tú no sabes lo que Dios está impartiendo en tu vida y lo que quizás en un futuro lo vas a ver manifestado en el mundo natural. Años atrás, más de 12 años atrás, Dios ponía en mí bastante orar por los niños, y pues yo ni era casada ni tenía hijos, y yo oraba mucho por los niños y le clamaba a Dios que los niños vinieran a Él, que los niños lo conocieran, y empecé a ir a fundaciones de niños de VIH, niños con SIDA. Por casualidades, que sé que no son casualidades, conocí una persona que me llevó a esa fundación y empecé a ir a esa fundación donde eran niños huérfanos que habían nacido con VIH. Si vamos años atrás, el VIH era algo terrible, ¿verdad? No, era no, por contagioso, la gente te decía no te metas allá. Parecido al COVID al principio, nadie sabía nada de nada, sí. todo el mundo estaba... Yo sé personas que iban a restaurantes con su propio tenedor y cuchillo. Sí, exacto. Porque tenían miedo que... Y yo fui movida por Dios a esa fundación en la cual eran niños desde un mes de nacidos hasta los 17 añitos, niños rechazados, esperaban que alguien los adoptara, nadie los adoptaba. Estaban allá encerraditos en esa fundación y el Señor me fue llevando, yo les hablaba de Jesús, oraba por ellos, empezaba a enseñarles y empecé a ir todas las semanas, duré yendo más de 2 años y medio. En los fines de semana, como ya me conocía, me dejaban llevar 4 niños a mi casa, yo era soltera, yo los llevaba, oraba por ellos, los atendía y empecé a orar y vi el poder de Dios en 2 niños. Vi que Dios, pude ver con certificado médico y testimonio que Dios sanó 2 niños. Bendito Dios. Ahí fue donde Dios puso la pasión por la intercesión. Ahí fue donde Dios puedo decir que me preñó con esa perseverancia en la Pero oración. también entraste en áreas de orar por drogadictos y padres de Sí. ¿Cómo es la cosa esa? Ahí ya es cuando me caso, ahí es cuando conozco a mi amado esposo y ya entonces ya Tu no... amado esposo, mira ya qué no bueno. volví, Qué- ya no volvía a las fundaciones de los niños, ya vi la gloria de Dios ahí, aunque aún sigo conectada con muchas, ya son grandes, ya unas de ellas ya grandes, pero con mi esposo Dios nos movió a las fundaciones de adictos a las drogas, jóvenes desde los 16 hasta los 25 años. Y ahí estuvimos, tú puedes hablar un poquito de eso. Pastor, en Medellín, específicamente, esto fue en Medellín, pues es una ciudad donde muchos jóvenes no tienen identidad, ya que su padre o murió o están presos o simplemente crecieron sin padre. Entonces muchos de esos niños caen en drogas. Así que Dios nos movió a ir a centros de rehabilitación cada semana y pues hablábamos del Señor, les presentábamos a Jesús y orábamos por ellos. Entonces padres empezaron a buscarnos para que les enseñáramos a orar y de qué manera orar, porque les hacíamos entender que era espiritual, algo espiritual que Entonces, ataca a estos eran nuestros muchachos hijos. drogadictos que estaban con su familia todavía. Claro, pero ellos están Y- en fundaciones de rehabilitación. Ellos estaban en fundaciones, ellos vivían en las querían ser fundaciones. libres. Querían ser Y libres. querían que los padres fueran enseñados. Exacto. Ellos- Correcto. Y la tema aquí, o sea, el tema principal de esto es entender que es espiritual, Amén. porque los padres estaban desesperados, no sabían qué hacer, ya habían estado tal vez en varios lugares tratando en lo natural, ¿verdad? Que fueran libres, pero la oración trajo milagros a muchas familias y vimos cómo el Señor restauró y levantó a muchos muchachos. Vamos a un receso, porque veo que mi esposa está ahí, que quiere entrar y compartir también con ustedes, con nosotros. Y quiero hablar de, en el libro tuyo hablas de oraciones de poder por nuestros hijos. Así que vamos a tocar ese punto cuando mi esposa regrese. Venimos en unos segundos, no cambies el canal. Todo es posible, si puedes creer. No sé cuál es tu sueño, ni qué planes tienes a futuro. No sé cuántos años tienes, ni cuánto tiempo llevas luchando por tus metas. No sé cuántas veces has caído o cuántas veces quizás has llorado.
Solo puedo decirte dos cosas. Primero, nunca, pero nunca es tarde para empezar. Y dos, nada, pero nada es imposible. No importa cuántas personas te hayan dado la espalda. Dios cree en ti y espera de Él siempre lo mejor. Tienes el potencial para vencer, para crear y mostrar en fe de que tú estás hecho. Quiero que tengas presente que en ti está el poder para alcanzar lo imposible. Sabemos que el mundo espiritual está en constante batalla. El bien y el mal influencian tu vida y la de los tuyos, queriendo dominar. Por eso es nuestro deber conocer cómo operan estas fuerzas espirituales para poder vencer toda adversidad que atenta contra nuestra existencia. En mi libro Confrontando las Tinieblas, enseño verdades que usualmente no son populares en muchas de las iglesias tradicionales. A medida que lo leas, comprenderás cómo opera el reino de maldad y cómo afecta a la humanidad. También entenderás cuál es tu posición como hijo de Dios, y aprenderás a usar la autoridad que se te ha dado, no solo para confrontar, sino para vencer y conquistar nuevos territorios. Te invito a que adquieras este libro y medites en las enseñanzas, Confrontando las Tinieblas. Para más información, llámanos al 305-273-1990. Puedes confrontar las tinieblas y ganar. Bueno, aquí estamos de nuevo con ustedes, con los pastores Jimmy y Joana Villamizar, y mi querida esposa a mi lado, que es el momento, que acaba de llegar. En paracaídas acaba de caer. No, Alberto, estaba preparándome. ¿Estás viendo el libro, no? Estaba escuchando lo que estaba compartiendo la pastora Joana acerca del libro, y de verdad que me impresiona todo esto que está aquí, cómo Dios le dio esa sabiduría para ella poder plasmar en este libro lo que el Señor quería. Pero, pastora Joana, este libro, el Señor te lo dio a ti en sueños hace tiempo. Cuéntanos de eso. Así es, pastora. Años atrás, 12, 13 años atrás, el Señor me mostraba lo que está en la portada. La portada también fue en sueño. Sí, que es una guerra la que vivimos hoy en día. Y me mostraba cómo se subían montañas y montañas vestidos de ejército. En la portada son niños vestidos de militar y unos papás. Padres. Exacto, sí. Y subían las montañas, y ya cuando llegaba a la montaña los niños hacían así. Eso fue el sueño, vestidos, es cierto, de guerra. No entendía. Pero vamos a ver hoy en día, eso fue lo primer sueño. Luego Dios me lleva con los niños de huérfanos de VIH, orando por ellos, viendo la sanidad de unos de ellos. Puso esa pasión por la oración. Dios sana niños de SIDA, de VIH tiempo atrás. Entonces Él fue como poniendo esa pasión por la oración. Luego, cuando me caso con mi esposo, ya no íbamos donde los niños, sino íbamos donde los jóvenes de adictos a las drogas, heroína, coca, marihuana, todo tipo de drogas. Y el Señor empieza a llevarnos allá también a hablarles de Jesús, a orar por ellos. Luego los padres de ellos empiezan a buscarnos cómo oramos por ellos, enséñenos a orar. Entonces Dios no se equivoca, Dios iba entrenándonos a través de los años. Y un año atrás, ya estando aquí en Estados Unidos, el Señor empezó a mostrarme estas páginas en sueños. La página 13. Ahí donde está. Específicamente empieza por ahí. Él empieza a mostrarme cómo es algo profético el poner la foto de tu hijo, los versículos, mi hijo. Mateo. Y luego el Señor me mostraba la última hoja que también está ahí, que es la familia, con versículos. Y cómo siempre me mostraba en sueños versículos y las líneas escribiendo, ¿cierto? Poniendo los nombres, porque es algo profético, tú poner el nombre de tu hijo y empezar a declarar la palabra de Dios. Entonces no es solo orar con acción. Orar efectivamente, que la oración sea eficaz. Y la acción tiene que estar ahí, por eso la fotografía de tus hijos, de la familia, etcétera. Bueno, háblanos más del libro. Alberto, y aquí estoy viendo uno de los capítulos del libro, Oración de protección por los hijos. O sea, tú como padre vas a aprender a orar efectivamente para saber cómo tú puedes despachar esos ángeles para que oren por tus hijos, para que guarden a tus hijos. Cuéntanos de eso. Así es, pastora. Cada capítulo, de hecho, el Señor iba mostrando, por ejemplo, hay salmos que hay personas que se acercaban a nosotros
mis hijos se van, por ejemplo, cuando vivíamos en Colombia, en Medellín, tuvimos un caso, un testimonio fuerte de un muchacho que secuestraron, ¿cierto? ¿Cómo oro para que este muchacho vuelva a la casa? ¿Cómo oramos? ¿Cómo llevaba el Señor la palabra de que tú tienes esa autoridad de enviar los ángeles? De cómo tienes la autoridad de despachar y la palabra son esa espada de doble filo que va a penetrar y que va a ir al directo. No vas a tirar oraciones o palabras a cualquier parte, sino es como una acción de guerra, que tú desatas la palabra y va directo Los ángeles están al aquí, lugar. de acuerdo, hebreos, para ministrarnos y para ayudarnos a llevar nuestro propósito. Y claramente parte de nuestro propósito es desarrollar a nuestros hijos en cuidado y protección. Y eso es lo que a veces el pueblo de Dios tiene que aprender, no solo con los hijos en todas las áreas, pero sobre todo con los hijos. Enviar ángeles que son ángeles protectores y de guarda. Para Pastor cuidar. Jimmy, vemos a los padres que hacen como oraciones de lamento, de queja, ay, a ver si Dios se digna, como que le piden a Dios, como que Dios no quisiera ayudarlos, como que creen que Dios no los escucha. Correcto, yo pienso que ese es uno de los mayores errores, porque Dios no va a escuchar nuestro lamento ni nuestra queja. Cuando oramos como hijos de Dios, conforme a la palabra de Dios, es cuando nuestras oraciones son eficaces y tienen poder. Y eso es lo que trae este libro, es un manual, ¿verdad? No es un solo libro, sino un manual donde, papá, si tú empiezas a leer y a poner el nombre de tus hijos, a lo mejor los primeros días vas a tener que estar leyendo, pero llega un momento donde el Espíritu de Dios te va a tomar y vas a empezar a declarar palabra de verdad sobre tus hijos. Otro capítulo que hay aquí que me gusta mucho es oración para que los planes de Dios se establezcan en nuestros hijos. Y esto es tan importante. ¿Cómo es esto? Dios tiene promesas para nuestros hijos. Dios tiene planes para nuestros hijos. La palabra de Dios dice que el propósito de Dios se cumplirá en nosotros. Y los papás, y cuando Dios nos hablaba del libro, no solamente nos hablaba de los papás, las mamás, nos hablaba de los abuelos y las abuelas también, que tienen autoridad sobre sus generaciones, y cómo Dios tiene promesas para que los planes de Él se establezcan en nuestros Prepárate hijos. ahora que nos están diciendo abuelos para que oremos por nuestros nietos. Amén. Así mismo, así mismo. Sí. Óyeme, el libro, es que hay tantas cosas, me queda poco tiempo, pero me hablas de la armadura de Dios en oración. Cuéntame un poco de eso. También el Señor nos hablaba como decía mi esposo, más que un libro es un manual de entrenamiento, que Dios quiere levantar papás, mamás, abuelos y abuelos a interceder por las generaciones, porque vivimos tiempos difíciles y vemos los jóvenes y los niños que están cada vez en confusión en este mundo. Entonces la armadura de Dios. Por eso Dios dice, nos lleva a que vivimos una guerra espiritual en la cual nosotros tenemos que vestirnos con la armadura de Dios, fortalecernos en el gran poder de Él y levantarnos con el poder y la autoridad como hijos de Dios a desatar la palabra de Dios. Antes de ir a la guerra, tengo que, como buen soldado de Jesucristo, vestirme con todo el armamento de Dios. Y por eso el Señor nos ponía que lo teníamos que poner al principio, para enseñar a esas personas primero a vestirse con su armadura, con la armadura del Señor, y luego ir a desatar esas bombas que van con fuego de Dios a traer a sus niños a los Hablaste también de caminos Salmo 91. Salmo 91. El libro. Alberto, y estamos declarando Hay que otras cosas tremendas. Tienen que adquirir este libro. estamos Va a ser de declarando bendición. que muchísimas personas que nos están mirando en este momento, padres, abuelos, que quizás tienen hijos en droga, en adicciones, hijos que se han ido de la casa, hijos que han abortado, aparentemente han abortado el plan de Dios, pero nunca es tarde. Nunca No. es tarde. Y no es casualidad que haya sintonizado el programa el día de hoy y estemos hablando de esto. Aquí hay un manual poderoso, oraciones de poder por nuestros hijos. Tenemos que hacer algo. Si tú quieres ver resultados, tú tienes que hacer las cosas diferentes. Así que, Pastora Johanna, Pastor Jimmy, de verdad los felicito por Gracias, pastora. esta gran herramienta sí, que es gran una herramienta. bendición. Sí quiero decirle algo a aquellos que nos ven en este momento. Vivimos tiempos difíciles, ¿verdad? Y vivimos una cultura que quiere distorsionar la identidad de nuestros Así es. hijos. Así que, papá, tú no vas a estar con tu hijo en todo lado donde tu hijo va. Pero tu oración lo va a cubrir, lo va a proteger y lo va a librar de lo que el enemigo quiera hacer en contra de él. Así es. Dime, habla. Y que no solamente muchas veces por experiencia, cuando hemos ayudado a tantos jóvenes en Colombia en drogas, siempre los papás creen que la que ora es la mamá y mandan a las mamás a que Por vayan a eso los estoy lugares aquí. de oración. Porque los hombres tenemos que levantarnos. pastor. Exactamente, Amén. indiscutible. El hombre como padre tiene que levantar oración por sus hijos. Eso era lo que hacía Job cuando sabía que sus hijos estaban en pecado.
Él todos los días, dice la Biblia, que todos los días levantaba sus manos y traía un sacrificio delante de Dios por si mis hijos están pecando, por si mis hijos han blasfemado en contra de Dios. ¿Sabes? También Jacob impuso manos sobre sus hijos y les declaró el futuro de ellos, pero Así también lo hizo con sus nietos, Correcto. con Manasés, con ellos, oró Así es. por ellos. Claramente. Así es. Mira, me quedan menos de un minuto. Quiero que tenga una oración para que estos padres sean bendecidos con esta oración que tú vas a proyectarles y que claramente tienen que adquirir este libro que les va tremendamente a bendecir a ellos y a su familia. Así es, quiero orar por sus vidas, declarando que el Espíritu Santo levantará intercesores. Papá, mamá, abuelo, abuela, levántate. Es con las fuerzas de Dios, es con la unción de Dios y es por el poder de la palabra del Señor. El Señor ha prometido que sus hijos y los hijos de sus hijos les servirán. No parimos para maldición, parimos para bendición. Y dice la palabra de Dios que nuestros hijos, nuestra simiente, nuestra semilla, es simiente bendita del Dios Todopoderoso. Así que levántate, te invitamos a que adquieras. Acá hay muchas declaraciones, pero te puedo decir rapidito, basado en el Salmo 91, tú puedes decir, mi hijo, en mi ejemplo, digo, mi hijo Mateo camina al abrigo del Altísimo, permanece bajo la sombra del Omnipotente. Mi hijo Mateo no le sobrevendrá mal, ni plaga tocará su morada, pues a sus ángeles mandarás acerca de él. Señor, lo llevarás y lo guardarás en todos los caminos. En las manos lo llevarás para que los pies de mi hijo no tropiecen, Señor. Tú eres el Señor, tú eres nuestra esperanza, tú eres el castillo de mi hijo. Tú libras a mi hijo, Señor, de todo lazo del cazador. Tú lo libras de la peste destructora y con tus plumas lo cubres, y debajo de tus alas mi hijo está seguro. Y declaro en el nombre de Jesús que caerán al lado de mi hijo 1000 y 10,000, pero a mi hijo no lo tocarán. Amén. Que tú, Señor, lo rodearás en todo camino. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Y así están todas las oraciones basadas en la palabra. Poderoso. Bueno, se me acaba el tiempo. Tremendo Poderoso. programa, tremendo programa. Gloria a Dios. Tremendo, impactado estoy. Bueno, nos vemos en nuestro próximo programa. Soy el Pastor Delgado, compañía de mi esposa, recordándote que Todo es posible si puedes creer.